Muy bien, ya estamos de vuelta aquí para compartir junto a todos ustedes un poco de lectura y lo tenemos a él que la verdad que es fantástico en esto que hace. Él es médico, psicoanalista, escritor. Va a estar presentando el día jueves este libro que lo tenemos aquí, No lloro por ella, lloro por mí, del señor Fernando Abelenda, quien ya está con nosotros. Muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, bienvenido y vamos a hablar un poquito a desandar esta faceta de escritor tuya, Fernando. Claro, en realidad yo no me considero un escritor en el sentido como profesión, digamos. Sí. Siempre he escrito, pero es que escribía en diarios, revistas, bueno, ahora con los medios de internet, yo tengo un blog y escribía en el blog. Hasta que salió un concurso en la UNE, Sí. y la gente me informó, bueno, presenté mis textos y salió esta novela, ¿no? Que fue una experiencia extraordinaria, ¿sabes? Porque la editorial de la UNE, la EUDENE se llama, este, tiene una forma de trabajar que yo creo que es inédita en Corrientes, ¿no? Que es que vos presentás el texto y te conectan con un editor. Sí. La función del editor es algo extraordinario, extraordinario, dura, pero extraordinaria, ¿no? El editor que me tocó a mí fue Milton Rosés, pero además está los diseñadores, Todo un los proceso que hay. corrigen la Sí. ortografía, todo. Pero la función del editor, por ejemplo, que es algo que yo siempre supe, porque siempre leí, pero siempre sabía de los editores, pero Sí. nunca los viví. Es una función terrible, porque es como que son lectores, te leen lo que vos escribiste Sí. y después te dan su opinión. Y entonces te dicen, mirá, acá me parece que no va a punto, no van 3 puntos. ¿No? ¿Y eso qué te pareció? Me encantó. Me Bien. duele, ¿eh? Porque Sí. es un acto de humildad, porque tenés que aceptar la opinión del lector ahí, ¿viste? Eh, hay un caso en la literatura mundial que es de un escritor americano, se llama Raymond Carver, de paso recomiendo porque es un gran escritor. Murió a los 50 años el tipo. Pero él escribía algo, después se lo pasaba a la mujer le decía, no, acá está muy largo, acá está muy denso, pum, pum, le corregía, él aceptaba, y después le pasaban al editor. Y el editor a su vez también le corregía. Y lo que conocimos como la obra de él son eso, Correcciones. son el pasaje de la genialidad del tipo, Ujú. pero después con las correcciones este, y fue famoso el caso, ¿no? O sea Fernando, que, y hablando de esto, ¿no? Esta novela que vas a estar presentando dentro de muy poquito, ¿qué te llevó a escribirla? mira, en realidad hace mucho tiempo que yo quería escribir sobre Corrientes, porque el libro tiene mucho que ver con no Corrientes como la provincia de Corrientes, sino la ciudad de Corrientes. Una ciudad que quizás, como dice en la contratapa que la escribió Milton Rosés, se llama el editor, eh, un Corrientes que quizás o existió solo en mi mente, pero me pareció que sí existió un otro Corrientes, al de ahora, ¿entendés? Y que y yo quería decir, eso se va a perder, porque nunca nadie más habla de eso, de lo que cómo era Corrientes antes. Por ejemplo, morir antes. ¿Cómo Sí, se moría? Bueno, nos morimos como todas las personas se mueren, sí. El pero, último suspiro. pero, pero, El proceso. pero cuando alguien moría en Corrientes, Sí. en la ciudad, se producía como una especie de que todos nos enterábamos, se producían unos rituales de la muerte que eran imponentes, ¿viste? Entonces yo cuento ahí, hay un capítulo que se llama Misa y Cementerio, donde el personaje es chico y está viendo cómo todas las personas de luto, las mujeres con velos, Las los rezadoras coches fúnebres, también que habían ¿eh? en ese momento, las mujeres que rezaban, Sí, o las por rezadoras supuesto. que le decían, que eran Después contratadas estaban para eso. los viejos cementerios, que Sí. eran cementerios que
mantenían las diferencias sociales. Por ejemplo, estaban la zona de ricos, eran la entrada principal con panteones imponentes de mármol y cosas así. Y después venían la zona de clase media, y después las zonas más pobres, hasta ahí tumbas en la tierra. O sea, todo ese tipo de cosas Sí. que ya no se viven, ¿no? También tomo, por ejemplo, en el mundo del boxeo, había en Corrientes una gran, así como ahora hay con el básquet, bueno, había con el boxeo, en el Club Córdoba funcionaba, y había como una especie de pasión boxística en ese momento, ¿no? Pequeño Luna Park, pero en Corrientes, Exacto. ¿no? Este, pero también hablo, por ejemplo, el personaje de un disco, el primer disco de Teresa Parodi, que se llamaba, era un disco que ella lo que hacía era musicalizar a poetas correntinos. Entre ellos, quizás el más grande poeta que dio Corrientes, que es Madariaga, ¿no? Francisco Madariaga. Y, y bueno, el personaje va recordando todo ese tipo de cosas, va recordando la muerte de su madre, cómo fue el velorio, cómo fue muchas cosas. O sea, es una mezcla de cosas que son ficcionales, pero que tienen que ver con algunas cosas que yo viví también, ¿no? Claro. O sea, a eso va, ¿no? Por eso el título también, no, no lloro por ella, lloro por mí. Sí, eso fue una inspiración que me dieron dos libros que yo justo estaba leyendo. Uno que se llama Hay alguien ahí, así se llama el libro, es de Peter Orner. Y cómo le puso ese nombre al libro, ¿no? Él comenta que él tenía un tío, lo comenta en el medio del libro, ni siquiera vos sabés por qué se llama así. El tío era, dentro de la familia, era el tío borracho, el tío zarpado, medio loco. Y él lo adoraba, ese tío, y ese tío abría la puerta, entraba siempre por la puerta de la cocina, abría la puerta y decía, hay alguien ahí. O sea, es la voz de un personaje. Sí. También de una china que se llama Ji Jun Lee, que es una china que se va a vivir a Estados Unidos y ahí se hace escritora ella. Y escribe en inglés. O sea que ella, una china que escribe en inglés y que escribe un libro que se llama Querida amiga, desde mi vida le escribo a tu vida. Y también el nombre no tiene nada que ver con el Ujú. libro, o sí, pero es lo que dice un personaje. Sí. No, toma de otra escritora que se llama Catherine Manfield, y entonces ella le pone ese nombre, ¿no? Y acá también, no lloro por ella, lloro por mí, es un personaje dentro de de la novela, ¿no? Es un personaje que ante un duelo dice eso. La pescan llorando y dice, no lloro por ella, lloro por mí. Y me parece a mí que eso ya como psicoanalista te digo, Sí. que es un poco la experiencia común frente al duelo, digamos. Uno pierde algo y uno no llora solo por lo perdido, sino llora por lo que cómo va a vivir uno sin eso, ¿no? O sea, se muere un amigo y bueno, ahora, ¿no? Eh, y entonces el llanto o lo que uno siente está referido a uno sin esa persona, digamos. Y hablando de esto desde el psicoanálisis, ¿no, Fernando? ¿Los duelos han cambiado? No, yo creo que hay algo, es como esa canción que cantaba Mercedes Sosa, ¿no? Como que todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo Sí. cambia, pero hay algo que no cambia, digamos, yo diría la condición humana, ¿no? Nadie sabe definir exactamente qué es la condición humana, pero que es que somos seres sensibles, digamos, ¿no? Somos seres sensibles. Y entonces ante las pérdidas uno puede tener distintas manifestaciones, pero las pérdidas son pérdidas. Y eso, El dolor es inevitable. claro. Y también en el libro yo tomo una frase de, de una gran actriz que es Gina Rowland, que ella en una película de Woody Allen se pregunta si los recuerdos
cuando uno recuerda algo, o sea, todo el pasado de uno, digamos, ¿es algo que uno posee o es algo que uno perdió? ¿Que está totalmente perdido el pasado o es algo que nos tiene, ¿no? Este, y a mí me parece que es una mezcla, ¿no? Es lo perdido, pero también somos nuestro pasado, ¿no? Y, y bueno, el libro tiene mucho de duelo, ¿sabes? O sea, tiene un tono así medio melancólico, en el Sí. sentido de, no es un personaje, Fermín Miranda se llama el personaje, no es un personaje que, eh, algo así como que haga un canto a la vida, digamos, sino que es un personaje que está todo el tiempo preguntándose cosas Como sobre, todos. Todo el no, tiempo no nos estamos todos, preguntando cosas y un cuestionándonos poco así, todo el sí, tiempo, ¿no? así es. Y de eso vamos a encontrar en el libro. Eso, sí, fíjate la tapa también, Sí. ese es un acrílico que hice yo no soy pintor, o me Ay, da un poco bueno. de vergüenza, pero Pero tiene algo que ver con el libro. ¿Por qué? Porque es de una película que se llama Historia de Tokio. Ya como estamos modernos, va a decir, está en la plataforma Movie, ujú, si la quieren ver está. Y es de un gran director japonés que se llamaba Yasuhiro Ozu. Y la película trata de unos viejitos que van a Tokio después de la Segunda Guerra Mundial y se encuentran con un Tokio que es un Tokio moderno, un Tokio que está modernizándose, ujú. y estos están atados a las tradiciones japonesas que son milenarias. Y estos viejos vienen ahí y se encuentran que los hijos no tienen tiempo para ellos, lo que estoy un poco hablando fuera del aire, ¿no? Exacto, ¿no? Lo Se encuentran con moderno. que están todos ocupados todo el tiempo y Sí. estos se encuentran ahí un poco desolados. Y la única que los entiende es la chica que está en la imagen. Yo es como que me enamoré del personaje, porque es la nuera en realidad, Sí. y se llamaba Noriko. Y este, los japoneses cuando quieren ponderar a alguien, dicen le agregan san, ¿no? Este, ¿tu nombre cómo es? Noelia. Noelia San, ¿entendés? Mm, O sea, no es nomás Noelia y tu apellido, sí. sino es Noelia. Noelia San, Fernando San. Quiere decir algo así como la digna Noelia, ¿no? Es un ritual japonés muy, Sí. muy interesante. Y a ella le dicen Noriko San. Yo al cuadro le nombré así, Noriko San. Buenísimo, la verdad que atrapante todo lo que estás contando, obviamente Eh, que todo esto lo vamos a compartir con la gente el día jueves. Fue el día jueves a las 7 de la tarde. Va a ser diferente a una presentación, A por ver. eso, porque yo ya en rigor ya lo presenté en la librería Ujú. capítulo 1, yo ya lo presenté al Sí. libro. Bueno, ahí estamos Este, viendo la invitación, ¿no? De la eh, presentación del libro No lloro por ella, lloro por mí, de Fernando Belenda. Ciclo editorial Eudén, va a ser en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, San Juan y 9 de julio, el eh, jueves 30 de abril a las 19 sí. horas. Está así, dice presentación del libro, pero la idea es que va a ser una conversación con Carlos Lescano, que es Ujú. un Sí. periodista cultural. Bueno, que yo Carlos, sí. nosotros hacíamos un programa que se llama Todos los Vientos y yo era columnista, fui columnista por 15 años con Carlos. Y entonces siempre hablábamos de libros, de literatura. En este caso voy a hablar de un libro mío, pero siempre hablábamos de libros. Y va a ser una especie de diálogo Sí. entre yo que soy el autor y él que me interrogar. Y como hay gente que ya leyó, también es muy probable que haya sugerencias del público. Este, Que si se eso, quieren sacar dudas, tienen que ir este jueves a esta presentación, encontrarse con sí, Fernando, por supuesto, y compartir una linda tarde en ese lugar magnífico que es el MAC. sí, Es un lugar sí. muy lindo. Este es el ciclo, el primero de un ciclo que se viene, por supuesto, para Exacto, seguir exacto, compartiendo con la gente. exacto. Una reflexión final, Fernando, de estos libros y de todo lo que obviamente podemos encontrar en lo que es esta presentación. Mira, lo que yo creo es que es como
vos bien lo dijiste, ¿no? Eh, quizás sea un defecto psicoanalítico ese mío, ¿no? Pero Lacan, que era como nuestro gurú científico, ¿sí? Sí. Él decía que el yo, o sea, que lo que nosotros decimos yo soy, es otro. Él decía, el yo es otro. Tomaba de un poeta él eso. El yo es otro. O sea, como que nosotros somos nosotros, pero tenemos metido adentro lo que nos metieron nuestros padres, lo que nuestra madre, los amigos, los hermanos, la sociedad. Somos una mezcla de todo eso. Y el personaje, Fermín Miranda, es cierto, en algún sentido soy yo el que lo escribo, pero es también muchas personas, ¿no? Sería como el super yo. Claro, o sea, yo creo que la clave está en que yo le digo eso a mis pacientes también, Ujú. ¿no? Le digo, tienen que leer novelas, tienen que leer novelas, no la mía, ¿no? ¿Cómo que No, no? Sí, por pues, supuesto. no puede ser, pero hay que leer novelas porque cuando uno se busca a sí mismo, a veces hay que buscarse en el otro. Y en la novela es siempre el mambo, el conflicto de otros, las novelas buenas, ¿no? De los autores, ¿no? Totalmente. Fernando Abelenda, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a una breve